Bien. Buenas tardes con los demás que se integraron. Ok, vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. El tema que nos toca tocar es formato condicional. Ok. Bien. Dice, el formato condicional sirve para que dependiendo del valor que tenga una celda, el Excel le aplique o no le aplique un formato especial sobre dicha celda. Es decir, en algunas ocasiones en las tablas de datos que tú vas a trabajar, probablemente deseas que ese valor de la celda sea resaltado en algún momento, ¿ok? Puede resaltarse si en caso se está generando un error o de repente si cumple alguna condición que tú previamente has establecido, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la condición que tú establezcas, si se cumple, esa celda quedaría resaltada con el formato que tú le hayas configurado. Ese formato puede ser un tipo de color de celda, un color de relleno, o de repente insertarle un icono, etcétera. ¿Ok? Cualquiera de ellos. Bien, entonces, ¿dónde está la opción de formato condicional? Está dentro de la ficha inicio, en el grupo estilos. Ahí tenemos lo que es formato condicional, el cual tiene diferentes opciones, ¿no? Como son las que tú ves en esta parte, que a su vez también tiene variantes, ¿no es cierto? Esa variante la vas a utilizar según tú lo requieras, ¿ya? Según tú la requieras, ¿ok? Aparte de opciones de configuración de formato condicional, ¿ok? Vamos a ver también ciertas reglas en las cuales tú puedes mediante esta opción de borrar reglas, elegir una de estas opciones en el caso que lo necesites, o cómo podemos administrar todas esas reglas de formato condicional que vamos configurando, ¿ya? Ok, entonces, vamos a trabajar por lo menos un ejercicio de cada una de las opciones que está mostrando, ¿ya? Comenzando con la primera, que dice reglas para resaltar celdas. Listo. Pues usando la opción reglas para resaltar celdas, nos pide en el campo porcentaje, ¿no?, de esta tabla, en el campo porcentaje, resaltar con un formato personalizado los valores negativos. ¿Ok? Bien, entonces, el procedimiento es bien sencillo. Lo que tú tienes que hacer acá es, como quieres resaltar este campo, seleccionas el rango de celdas, ¿ok? En este caso sería desde F12 hasta F16, y ojo, sin considerar el encabezado, ¿ya? Solamente la parte de los datos de esa columna, ¿ok? Entonces, en este rango seleccionado, vamos a resaltar con un formato personalizado los valores negativos. Es decir, cada vez que se introduzca un valor negativo, entonces lo vamos a resaltar con un formato que vamos a configurar a continuación, ¿ok? Entonces, primero, selecciono las celdas. Luego me voy a la opción de formato condicional, ¿sí? Y utilizo la primera opción y veo cuál de sus variantes me serviría para establecer la regla que me piden. Ellos quieren que yo resalte los valores negativos. Entonces, verificando, quizás la variante que me puede ayudar sería esta, ¿no es cierto? Porque un valor negativo es un valor menor a 0, entonces yo puedo elegir este es menor que, y en esta ventana de configuración, ¿no?, le puedo decir, ¿no?, para valores menores que 0, ¿no?, es decir, serían los números negativos, todo valor menor que 0, entonces yo lo voy a personalizar con un formato. Excel te propone algunos de ellos, ¿sí? Si te interesa, puedes seleccionar alguno de ellos o irte al final, donde dice formato personalizado, hacer un clic, ¿cierto? Y tú determinas qué formato le vas a dar desde esta ventana. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, yo voy a elegir que el color de relleno, ¿sí?, sea este, ¿sí?, que lo resalte con ese color. Nada más, acepto y listo. Entonces, fíjate, en ese rango de celdas, todo valor negativo se está resaltando con el formato que yo he colocado,
¿sí? ¿Qué condición he establecido en la configuración? Que si el valor de la celda en ese rango es un valor menor a 0, se aplique este formato que estás observando. ¿Ok? Ahora, eso quiere decir que en el caso, ¿no?, de que tú modifiques, por ejemplo, yo agarro y voy a poner el valor de 10, ¿no? Al modificar un dato de ese rango, automáticamente el Excel va a reevaluar, ¿no? Y si en caso no cumpliera la condición, pues obviamente no le va a aplicar el formato, ¿correcto? El formato solamente quedaría aplicado cuando alguien introduzca un valor negativo, ¿ok? Ahora, estos valores pueden ser insertados de manera directa, ¿no?, manual, o también podrían ser resultados de una fórmula, ¿no es cierto? Pues de acuerdo a los datos de entrada que tenga esa fórmula, el resultado obviamente va a variar. Y de acuerdo a eso, acá se aplicaría el formato condicional siempre y cuando ese dato cumpla la condición que se ha establecido. ¿Ok? Bien. Ahora, para el siguiente ejercicio, dice, usando la misma opción resaltar reglas de celdas. ¿Sí? En el campo cliente, vamos a resaltar con un formato personalizado los valores duplicados. Entonces, ¿dónde voy a aplicar mi formato condicional? Ahí, en este rango de celdas, ¿correcto? Nuevamente, selecciono el rango del campo cliente menos el encabezado. Muy bien. Entonces, ¿qué me pide ahí? Que resalte los valores que estén duplicados, ¿no? Si en caso hay algún valor duplicado, se va a resaltar con un formato. ¿Ok? Entonces, una vez que he seleccionado el rango que me interesa, me voy a la opción de formato condicional, ¿no? Y en reglas para resaltar celdas, busco una variante. ¿Cuál sería la que se me acomoda? Y encuentras una que dice acá, por ejemplo, valores duplicados. A esa le vamos a hacer un clic y listo. El Excel va a aplicar formato a todas las celdas que contenga un duplicado. Acá tiene una variante, ¿ah? En otros casos podría ser resaltar valores únicos, ¿sí? Esa es su variante. En este caso, yo quiero resaltar valores duplicados. ¿Con qué formato? Nuevamente, ¿sí? Personalizado, ¿no es cierto? Entro nuevamente acá y de repente le doy un formato que deseo. Entonces voy a agarrar, por ejemplo, este de aquí, acepto, acepto, y en la tabla puedes observar cómo cuando encuentro un valor que se está repitiendo, que se está duplicando, lo resalta con el formato que he configurado. ¿Sí? Sencillo, ¿hasta ahí todo bien? Paolo, ya, antes de terminar la sesión vemos el tema de tu asistencia, ¿ya? Ok, ¿todo claro hasta acá? Sí. Muy bien, gracias, Liceli. 2. Vamos a ver otra opción del formato condicional. ¿Ya? Otra opción. En esta otra opción, ¿ya? En esta otra opción, dice, vamos a usar la opción reglas para valores superiores e inferiores, ¿ya? Reglas para valores superiores e inferiores. Vamos a ver 2 ejercicios aplicando esa regla. En la siguiente tabla, dice, en el campo 2018, este de acá, resaltar con un formato personalizado los valores que estén por encima del promedio. Ok. Entonces, el rango a seleccionar en ese campo sería este, ¿no? Todo menos el encabezado. Muy bien. Una vez que he seleccionado, me voy a formato condicional y busco la opción reglas para valores superiores e inferiores. Y determino qué variante es la que me permitiría resolver el ejercicio. Y encuentro esta. Hay una que dice por encima del promedio. Entonces, esa es la que ejecuto. Me aparece esta ventana y el Excel va a aplicar un formato a las celdas que están por encima del promedio. Es decir, el Excel va justamente a considerar los valores ingresados, va a calcular el promedio y todos los que estén por encima de ese promedio los va a resaltar con un formato que tú escojas. ¿Correcto? Tú puedes agarrar de repente y
seleccionar, ¿no?, un formato personalizado, como hemos visto, o de repente uno de estos. Voy a elegir este de acá. ¿Ok? Listo. Acepto. Y ya está. ¿Ok? Ahora, si hay una modificación de datos en el caso de esta configuración, ¿no es cierto?, eso implicaría que el promedio se tiene que recalcular. Y al recalcularse el promedio, probablemente el resultado del formato que he aplicado cambie, ¿no? Por decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, acá yo coloco un valor mayor, 100, ¿no? Listo, se recalcula, ¿ok?, el promedio, y esta vez son 3, ¿no?, los valores que están por encima de ese promedio que va a recalcular internamente el Excel. ¿Correcto? Bien. Vamos a tomar en consideración. ¿Ya? Siguiente. Dice, en el campo porcentaje, este de acá, saltar con un formato personalizado los valores, los 3 valores más bajos. Los 3 valores más bajos. ¿Ok? Selecciono el rango, me voy a formato condicional. En formato condicional escojo la opción reglas para valores superiores e inferiores y busco uno de estos. ¿Cuál? Quiero los 3 más bajos. Entonces hay una opción que dice 10 inferiores. Tú dirás, pero Ángelo, yo no quiero los 10 inferiores, ¿no?, sino los 3 inferiores o los 3 más bajos. Ok, le configuras el valor acá. Entonces va a aplicar un formato a las celdas cuyo rango esté en la parte inferior, ¿no?, o sea, tenga los valores más bajos, y acá tú personalizas el formato que va a tener. ¿Correcto? En este caso le puedo poner este, texto rojo, digamos. Listo. Acepto y ya. ¿Sí? -2, -5 y -14 son los valores más bajos. ¿Correcto? Ahora, si yo cambio, y por ejemplo acá le pongo 20, obviamente ahí, en todo el rango se reevalúa, y ahora los 3 valores más bajos serían estos. ¿Correcto? Bien. Entonces la celda se va actualizando según el valor que contiene. Listo. ¿Sencillo este segundo punto? ¿Sí? Muy bien. Vamos con la tercera opción. Barras de datos y escalas de color. Barras de datos y escalas de color. Y dice, en los campos 2018 y 2019, o sea, en estos de acá, en estos dos, en este rango, aplicar una barra de datos de color verde. Aplicar una barra de datos de color verde. Entonces voy a venir acá, voy a elegir barra de datos, y acá hay una que se llama barra de datos verde. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Como dice ahí, va a agregar una barra de datos coloreada para representar el valor de una celda. Cuanto mayor sea el valor, más larga será la barra. ¿Sí? Es como una especie de mini gráfico, ¿no? Más que todo decorativo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, de acuerdo al valor que tenga acá, ¿ok? De acuerdo al valor que tenga, esa barra va a ser más larga o más corta. ¿Sí? Listo, se va adecuando. Siguiente. En el campo porcentaje, aplicar una escala de colores verde y blanco. A ver, vamos a ver eso. Seleccionamos el rango, formato condicional, escalas de color, y hay una escala que debe llamarse verde y blanco. Listo. Entonces, en esta escala de colores, como indica ahí, dice, va a aplicar un degradado, ¿no?, de color en un rango de celdas que ha seleccionado. El color indica a dónde va el valor de cada celda en dicho rango. Claro, si es de verde a blanco, entonces, y hay un degradado, va a coger extremos. ¿Sí? Va a coger extremos, el menor valor y el mayor valor. Entonces, el menor valor, ya, el menor valor se lo va a asignar a un color, como por ejemplo acá el blanco, ¿no? -14, y al otro extremo, el 22, que es el mayor valor del rango, al color verde.
Los valores que están en el medio tienen un color degradado, ¿no? De acuerdo a dónde más se acerque. ¿Listo? Bien. Sencillo. 4. Usando la opción conjunto de iconos. Dice, en el campo estado, acá, aplicar un conjunto de iconos llamado 3 símbolos sin círculo. 3 símbolos sin círculo. ¿Ok? Vamos a buscar entonces. Esta es la opción conjunto de iconos. Y vamos a establecer uno que se llame 3 símbolos sin círculo. 3 símbolos sin círculo. A ver, vamos a ver si sale acá el nombrecito. 3 semáforos. Aquí está, 3 símbolos sin círculo. ¿Sí? Y haces un clic. Ok, como son 3 símbolos los que maneja, ¿no es cierto? Es ideal porque acá en este campo se trabaja con 3 valores, -1, 0 y 1. ¿Sí? Y a cada valor le está asignando un signo, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, esto puede quedar representado así, como también si solamente desearas los símbolos y que ya no se muestren los valores, porque ya tú sabes cómo es el equivalente, entonces de repente podríamos venir acá a la opción de conjunto de iconos, ¿no? Y nos vamos a más reglas, hacemos un clic, ¿ok? Hacemos un clic y acá hay una opción que dice mostrar icono únicamente. Activamos esa casilla. Ah, perdón. Estaba olvidando. Claro, mostramos la casilla, pero acá escogemos el que nos pide el ejercicio, ¿no es cierto? Listo. Aceptamos y listo. ¿Ok? Entonces, cuando alguien ingresa un valor, por ejemplo, ingreso el 1, ya no se muestra el valor del 1, sino el icono que le asocié. ¿Sí? Recordarán en ordenamiento de datos, ¿no? Yo le decía, por defecto se ordena según el valor de la celda, pero había unas variantes, ¿no? Que decía, ordenar según el color de la fuente, ordenar según el color de la celda, y también puedes ordenar según el icono que tiene la celda, ¿sí? Entonces, aquí, ¿no? Hay una forma de representar un dato asociado a un icono. ¿Ok? Listo. Para este ejercicio, dice, en el campo 2019, o sea, en este, aplicar un conjunto de iconos llamado 3 semáforos sin marco, considerando lo siguiente. Un color verde si el valor es mayor a 80, un color amarillo si el valor es mayor o igual a 25, y rojo si el valor es menor a 25. ¿Ok? Selecciono el rango. Me voy a formato condicional, conjunto de iconos, y me voy a más reglas directamente, más reglas, ¿ya? Entro a esta ventana y acá configuro. Voy a dar formato a todas las celdas según sus valores. El estilo de formato es conjunto de iconos, correcto. Dentro de lo que son conjunto de iconos, ¿cuál es el estilo de icono que voy a escoger? Me dice 3 semáforos sin marco. Pues vamos a ver, ¿no? Cada uno de estos tiene un nombre. Ok, efectivamente, pues, 3 semáforos sin marco es este, justamente el que estaba por defecto. Ok, verde, amarillo, rojo. El verde, ¿cuándo se va a dar este icono verde? Dice cuando el valor sea mayor a 80. Ya, ya, tengo que configurar entonces las condiciones acá al costado. Lo primero que vas a hacer es lo siguiente. Como son valores enteros, entonces acá por defecto dice porcentual, ¿no? Entonces vamos a cambiarlo. En vez de porcentual, vamos a escoger número. ¿Sí? Igual acá, número. Porque son números los que vamos a ingresar. ¿Ya? Es lo primerito. Para el caso de verde, ¿cuándo se va a dar verde? Cuando el valor sea mayor que, y acá introduces el valor. En este caso sería 80. Mayor que 80. Listo, sencillo. Amarillo, ¿cuándo será amarillo? Dice, cuando el valor es mayor o igual a 25. Ya, entonces, mayor o igual a 25. Correcto.
Ah, me olvidé el otro. A ver, ¿dónde está? Le apreté Enter. Sí, se desconfiguró lo que hice. Ah, no importa, lo vamos a hacer. Número, número, acá era mayor que, acá el valor era 80, acá mayor o igual a 25, listo. Ok, ahora, estaba acá, ¿sí? Rojo es cuando el valor es menor a 25, ¿sí? Pero fíjate, no tienes tú al costado como para configurar que el rojo se dé cuando el valor es menor a 25. Si yo hago clic en aceptar, pues obviamente se va a quedar con esto y no corresponde. Entonces, ¿cómo hago para que esto se actualice? Sencillo. Haces un clic en la celda de arriba, acá, en el donde dice 80, y automáticamente esto se va a actualizar. ¿Sí? Ahora sí, cuando es rojo, si el valor es menor a 25. Muy bien, entonces verificas, todo está conforme al requerimiento y ahora sí aceptamos. Y listo. ¿Ok? Le he asignado un icono de semáforo según el valor que tiene asociado. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Has visto que tiene full variantes, ¿no es cierto? Es cuestión de agarrar y ponerse a jugar con todas las demás opciones para familiarizarse con todas las, ¿no? El procedimiento es similar a lo que estamos haciendo. ¿Ok? Bien, vamos entonces con la opción nueva regla. Dice, usando la opción nueva regla, aplicar un formato únicamente a las celdas que contengan, allá. Resaltar con un formato personalizado únicamente las celdas donde el primer nombre del colaborador inicie con la letra A. El primer nombre del colaborador inicie con la letra A. Listo, entonces. Voy a seleccionar el rango, donde voy a aplicar mi formato condicional, y de ahí me voy a la opción formato condicional, y acá está la opción nueva regla. Ok, hago un clic ahí, y en la ventana que aparece, voy a buscar la que diga aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Listo, es esta de acá. ¿Ok? Entonces, cuando yo selecciono esta variante, acá se muestra esto, que es la que voy a configurar. Entonces, acá le voy a decir, voy a dar formato únicamente a las celdas con, ¿no? Y vamos a ver cuál es lo más adecuado. A ver, acá que escojo, valor de celda, texto específico, fecha, celdas en blanco, sin espacios en blanco, errores sin errores. De acuerdo al valor que tengan las celdas seleccionadas, ¿cuál sería el más idóneo? ¿No? De repente, a ver, vamos a probar con texto específico, ¿sí? Vamos a dar formato a celdas con texto específico que empiecen, ¿sí? Que empiece por la letra A, y acá le vamos a poner la letra A, ¿no? Entonces, en este rango de celdas, todo texto que empiece con la letra A, yo le voy a dar un formato a esa celda, digamos, este de aquí. Acepto, acepto y listo. ¿Ok? Entonces, puedes observar acá cómo cumple la regla, ¿no es cierto? Y son resaltados. Si, por ejemplo, viene Daniel y dice, oye, yo me llamo Ángel Daniel. Ah, ya va, un ratito, vamos a modificar tu nombre entonces. Ángel Daniel, listo. Enter, automáticamente esa celda es resaltada porque cumple la regla que tú estableciste. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Perfecto. Siguiente. Dice, resaltar con un formato personalizado únicamente a las celdas cuyas edades están entre 18 y 22. Ok, me voy a resaltar las edades. Voy a venir acá, formato condicional, nueva regla. Y voy a buscar la que dice, a ver,
¿Cuál de estas escogería? Dice, únicamente las edades que están entre 18 y 22. Pues tú vas probando una a una, de acuerdo a lo que aparezca acá. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, nuevamente, puedo escoger esta, ¿no? O esta, ¿cuál? ¿Cuál se me asemeja mejor? Esta de acá me parece. Entonces tú vas a decir, voy a escoger esta opción, que dé formato, ¿ok? A valores de celda que estén entre, y acá le ponemos 18 y 22. ¿Sí? A valores, en este rango, a valores de celda que tengan un número entre 18 y 22, le vamos a aplicar un formato. Entonces vamos a ponerle ahí un formato. Acá le vamos a agregar un color de fuente blanco con negrita y listo. Acepto y ya está. ¿Sí? Entonces se ha resaltado todos los valores que están entre 18 y 22. ¿Ok? Listo. Hasta acá todo sencillo. ¿Sí? Sí, Alexandra. ¿Se pueden aplicar dos condiciones en un formato? Ya te entendí. Sí, sí se puede. Sí se puede. En una tabla, tú puedes configurar varios formatos condicionales. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Inicialmente estamos cogiendo un formato condicional en cada tabla, ¿no es cierto? Pero tú puedes aplicar varios en una misma tabla. O en un mismo rango de celdas, también puedes aplicar varios formatos condicionales. ¿Ya? Más bien, en esa parte hay que tener mucho cuidado. Porque si tú configuras un formato condicional y luego le configuras otro, no quiere decir que el último chanca o reemplaza al anterior. No, se adiciona, ¿correcto? Y luego existe una prioridad en determinar cuál de los dos, ¿ok?, se aplicaría primero. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a hacer ahorita desde el administrador de reglas. ¿Ya? También puedes aplicar formatos condicionales a otros campos, ¿no? En la misma tabla. ¿Sí? No hay problema ahí. Sí, ahorita vamos a ver un ejercicio de eso. ¿Ya? Entonces, esta es la parte básica de formato condicional. Como tú has visto, no tiene mucha ciencia, ¿no? Simplemente es familiarizarse con las variantes que puede ofrecer cada uno de ellos, ¿no? O sea, tentar por lo menos un ejercicio ahí para que sepas que hay la opción que corresponde. Entonces, para el momento en el que lo necesites, ya tengas una idea de cómo aplicarlo. ¿Ok? Listo. Y hasta el momento solamente estamos aplicando formato condicional a rangos de celdas, ¿no? De determinadas columnas. ¿Ok? Hasta ahí demás. ¿Listo? Fácil. Vamos a aumentar el level y vamos a hacer un formato condicional ya un poco más avanzado. Usando la opción nueva regla, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Usando la opción nueva regla, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Resaltar filas enteras con un formato personalizado cuyo valor en el campo OK sea igual a 1. ¿Ya? Listo. Ahora, fíjate acá. Dice, resaltar filas enteras. O sea, ya no quiere que solamente resaltes las celdas, ¿no? Como hacíamos, ¿no? Las celdas de una determinada columna. Esta vez quiere que resaltes todo un registro, toda una fila. Pero que cumpla qué condición, que en el campo OK, el valor sea 1. ¿Sí? Si el valor es 1, deberá resaltarse toda esa fila, ya no solamente la celda. ¿Ok? Listo. Entonces acá cambia un poco. Cuando tú quieras seleccionar filas enteras o registros en una tabla o en un rango de datos, ya no se tiene que seleccionar solamente el campo donde se tiene que cumplir la condición. No. Tienes que seleccionar toda la tabla, menos los encabezados, ¿ya? Toda la tabla. ¿Listo?
Y acá también se cumple esa regla de si tú seleccionas mal, el resultado va a ser inesperado, ¿no? Diferente a lo que debiera ser, ¿sí? Sobre todo cuando las tablas son grandes, ¿ok? Que es fácil darse cuenta si estamos seleccionando bien, ¿no? Porque son pequeñitas. Ten cuidado con eso. Entonces, si quiero seleccionar filas enteras o resaltar filas enteras, primero, automáticamente selecciono toda la tabla. Segundo, me voy a formato condicional y en nueva regla, en la opción nueva regla, hay una variante que es esta, ¿no? Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Así está el nombre, así le pusieron, pues bueno. ¿Ya? Entonces, cuando tienes esta opción, tú puedes venir acá, hacer un clic y crear una fórmula. La fórmula puede ser sencilla, como la puedes hacer compleja. ¿Ok? Puedes hacer una simple comparación, como puedes crear funciones, ¿no? Y mezclarlas y listo. ¿Ok? Entonces, en esta parte, por ejemplo, cuando construimos la fórmula, fíjate, la fórmula no la estamos creando en una celda, sino en esta ventana de configuración. Desventaja, cuando crees la fórmula, la función, no te va a poder apoyar la sintaxis, ¿no? Como aparecen en las celdas. Era como una guía para saber qué parámetros tiene, ¿no? Y qué dato hay que colocar. Acá tendrías que revisar eso previamente. Para el ejercicio, ¿no? Me interesa el campo K. Y como lo mencionamos ayer en filtros avanzados, cuando creamos fórmulas, de esta tabla, sobre todo con respecto al campo K, me interesa para crear mi fórmula la primera celda, ¿no? O la celda del primer registro. En este caso sería la celda F9, ¿sí? F9. Listo. Entonces, acá, signo igual, porque toda fórmula comienza con un igual, F9. ¿Cierto? F9. Listo. Entonces, F9, ¿a qué debe ser igual? ¿A qué debe ser igual? Para que tú le apliques el formato. Debe ser igual a 1. ¿Sí? Listo. Si esta comparación se cumple, o sea, si da verdadero, entonces automáticamente va a resaltar todo el registro. ¿Ok? Pero obviamente tú no solamente vas a evaluar esta celda, sino vas a evaluar las que siguen, F10, F11, F12, F13. Recuerda lo que hablamos ayer. Yo solo quiero evaluar ¿qué? Esta columna. No quiero que se salte a las demás. No, porque solamente quiero evaluar los valores de la columna OK. Ah, ya. Entonces, acuérdate los tipos de referencia. Le coloco el dólar delante de la columna F para inmovilizarlo. ¿Sí? Entonces, esto hace que solamente interactúe en la columna F. La fila la dejo como relativa para que cambie a 9, a 10, a 11, a 12, a 13, hasta el último que encuentre. ¿Ya? Entonces, acá sería la fórmula si dólar F9 es igual a 1. ¿Ya? Si dólar F9 es igual a 1. Entonces, si esto se cumple, vamos a darle el formato que deseamos. Vamos a buscar ya un color de relleno que tú desees. Vamos a aplicar este de repente. Aceptamos y listo. ¿Ok? Fíjate, se resaltó todo el registro. Se le resaltó toda la fila. ¿No? Todo depende de qué, del valor que tenga OK. Si tú le pones el valor de 1, automáticamente esa fila también quedaría resaltada. Si tiene otro valor, obviamente no. ¿Sí? Entonces, cuando tú diseñas base de datos, a veces tienes campos de apoyo, ¿no? Y ahí puedes colocar un valor que de alguna manera te permite identificar algo, ¿no? Eso es un tema ya de creatividad en cada uno, cómo asocia lo que va aprendiendo a lo que necesita. ¿Listo? Sencillo. Ya vamos a comenzar con una fórmula bien sencilla. ¿Ok? Listo. Vamos con el de abajo. Acá, por ejemplo, te dice resaltar las celdas que en el campo cliente, ¿sí? Resaltar las celdas del campo cliente si su valor coincide con el valor ingresado en la celda H15. Esta es la celda H15 y este es el valor ingresado.
Entonces, ¿qué te quiere decir? En este rango de celdas, ¿sí? En este rango de celdas, resáltame la celda cuyo valor coincide exactamente con la que yo coloqué en H15. ¿Sí? ¿Correcto? Bien. Entonces, en esta parte, ¿qué me está pidiendo que resalte? ¿Celdas o registros? ¿Qué me está pidiendo que resalte? ¿Celdas o registros? Celdas, ¿no es cierto? Me está pidiendo que resalte celdas. Entonces, ¿tengo que seleccionar toda la tabla? No, no tengo que seleccionar toda la tabla. ¿Qué tengo que seleccionar entonces? El rango de celdas del campo cliente. ¿Ya? El rango de celdas del campo cliente. Ok, listo. Entonces, selecciono el rango de celdas del campo cliente. Me voy a ir a formato condicional, me voy a ir a nueva regla, ¿no? Y voy a escoger otra vez utilizar fórmula. Entonces, acá voy a poner una fórmula para hacer cumplir esa regla. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Como tengo que evaluar el campo cliente, ¿cuál es la primera celda del campo cliente? La C18, ¿no es cierto? ¿Sí? La C18. Ok. Por lo explicado anteriormente, debería quedar así. $C18, porque quiero que evalúe solamente en la columna C, desde C18 hasta C22, ¿no? Celda a celda. Ok, ¿y qué va a evaluar ahí? Si el valor de esa celda ¿es igual a quién? Al valor introducido en la celda H15. En el caso de H15, ¿no? Que es el texto que tengo con sombreado amarillo, ya no sé si lo ven, ¿ok? ¿Por qué le pongo referencia absoluta? Porque mira, le estoy poniendo el dólar delante a H y delante a 15. Para que no cambie. O sea, dólar C18 se compara con dólar H, dólar 15. ¿Sí? Después, dólar C19 se compara con dólar H, dólar 15. O sea, con la misma celda. C20 con la misma celda. C21 con la misma celda. Entonces, acá sí no me conviene que esto cambie ni en fila ni en columna. Pues lo dejo como referencia absoluta. ¿Sí? En la de C, ahí sí, porque son varias las que se van a comparar con H15. ¿Ya? Mucho cuidado ahí con el tema de los tipos de referencia. Ok, ¿qué formato le voy a dar? Entonces buscas un formato. Listo. En este caso, a ver, vamos a darle mejor una fuente naranja, ya está, una fuente naranja. Acepto, acepto y listo. Acá. Esta celda coincide exactamente con el valor que tú determinaste en H15. ¿Correcto? Bien. Listo. Hemos hecho entonces una fórmula para determinar que se cumple una condición en un rango de celdas. ¿Ok? Bien. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hasta ahí todo bien? Muy bien. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos a usar la opción nueva regla, ¿no? Utilizando una fórmula ya con funciones. ¿Sí? Ya con funciones. Aplicar, dice, como formato condicional un color de relleno amarillo a los registros de los trabajadores que tienen un sueldo entre 600 y 800. ¿Ya? Entonces, claro, la condición se va a basar en el sueldo neto, ¿no? Si el sueldo está entre 600 y 800, entonces debe resaltar todo el registro, ¿sí? Debe resaltar todo el registro, ¿ya? Entonces, como quiere resaltar todo un registro, toda una fila, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar toda la tabla, excepto los encabezados. Listo. Segundo, me voy a ir a el formato condicional, me voy a ir a la opción de nueva regla,
acá voy a escoger utilizar una fórmula y acá voy a escribir mi fórmula. ¿Correcto? Entonces, acá por ejemplo, me dice que se resalten celdas que tengan un sueldo entre 600 y 800. Quiere decir que hay dos condiciones, que el sueldo neto debe ser mayor a 600, mayor o igual, pero a su vez tiene que ser menor o igual a 800, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, puedo aplicar una función lógica. ¿Cuál? La función i. ¿Por qué la función i? Porque son dos condiciones y las dos se tienen que cumplir. Ah, ya. Entonces pongo función i, paréntesis. La primera condición, ¿qué sería? ¿No? Utilizo la primera referencia, ¿sí? Para crear la fórmula. Siempre la primera celda del primer registro. Entonces acá, obviamente cuando le haces clic te lo inserta así tipo referencia absoluta, pero tú lo puedes modificar. ¿Ok? Entonces acá tú le vas a poner, si el valor de dólar J30 es mayor o igual a ¿cuánto? A 600. Esa es tu primera condición. ¿Sí? Y la otra es que el valor de J30 sea menor o igual a 800. Listo. Ahí están tus dos condiciones, usando la función i. Nuevamente, sea cual sea la fórmula que tú coloques, ¿no? Usando comparadores, como el caso anterior, o este que ya empieces a colocar una función, el resultado o da verdadero o da falso. Si da verdadero, pinta el registro. Si da falso, lo ignora. ¿Ya? Nuevamente, ¿por qué dólar J30? Porque yo quiero que evalúe acá en la columna J y no en las demás. Entonces lo inmovilizo. ¿Correcto? Lo inmovilizo. La fila no, porque sí me conviene que cambie de 30, 31, 32 hasta la última fila. ¿Listo? Muy bien. Ahora le doy el formato, ¿ya? Le doy el formato, dice en color de relleno amarillo, acepto, acepto y listo. ¿Sí? Entonces, todos los que están resaltados son registros cuyo sueldo neto está entre 600 y 800. ¿No? Recordarás la clase de ordenamiento de datos, cuando vimos ordenar por color, ¿no? O de repente en la clase de autofiltros con los marcadores que vimos filtrar por color. Entonces ya sabes más o menos de dónde sale ese color, ¿no? No es que uno agarre y manualmente lo hace. Normalmente sale de un formato condicional que tú apliques. Entonces, tú puedes decir acá, ¿no? Me interesa solamente revisar, ¿no? Los que cumplen esta condición. Pues creas un formato condicional, el Excel te resalta los registros que cumplen esa condición, y con esto puedes aplicar ya lo anterior, ¿no? Puedo venir a datos, activo filtro, y de repente digo, y le digo filtrar por color. Pues, ya está. Y trabajo solamente con lo que me interesa, ¿no? Listo, termino, borro el filtro y eso regresa a su estado original. ¿Ya? Entonces ahí se va a combinar, ¿no? O haces un ordenamiento, según tú necesites. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí, creo que les voy a mostrar, miren, ya les voy a mostrar. Voy a volver a seleccionar toda la tabla. ¿Ya? Voy a volver a seleccionar toda la tabla, ¿no? Como yo ya he creado en toda esta tabla un formato condicional, entonces hay una opción que se llama administrar reglas, ¿ok? En administrar reglas, del rango que he seleccionado, que en este caso es mi tabla, ya me aparece el formato condicional que he configurado, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Entonces yo puedo editarlo. Lo voy a hacer. Miren, esta es la fórmula que hice hace un rato, ¿no es cierto? Vamos a propósito a eliminar el dólar, ¿ya? Vamos a eliminar el dólar.
de tal manera que solamente quede J30. ¿Sí? O sea, hice mi fórmula, pero me olvidé de los tipos de referencia y lo dejé todo como referencia relativa. Y vamos a ver qué pasa si se hubiese quedado así. Aceptas, aceptas, y fíjate. Medio raro, ¿no? Primero, no se resaltan los registros. Segundo, ni siquiera se resalta el campo sueldo neto, que es donde estás evaluando, se resaltan los códigos. ¿Te das cuenta? Un error ahí en ese tema de los dólares altera un resultado, ¿no? Entonces, nuevamente, selecciono, con mucho cuidado, vuelvo a seleccionar toda la tabla, me voy a formato condicional, administrar reglas, selecciono la regla que he hecho, la voy a editar nuevamente y la voy a corregir. ¿Ah? La voy a corregir. ¿Listo? Ok. Acepto, acepto, y ahora sí, se arregló como debe ser. Se arregló. Muy bien. Obviamente, si este valor cambia y no cumple la condición, ya no queda resaltado, ¿no? Y claro, ahora considera, acá estamos tomando valores ingresados manualmente, pero muchas veces campos como este se calculan, ¿no es cierto?, con fórmulas de datos que se ingresan en la misma tabla, en otras columnas, o que jalan de otras tablas, ¿sí? Listo. Bien. ¿Hasta ahí todo bien, entonces? ¿Listo? Continuamos. Justamente entonces, en la siguiente hoja que se llama administrar reglas, ¿no?, que la que vimos ahora el último, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Dice, para el campo porcentaje, vamos a aplicar los siguientes formatos condicionales. Claro, antes de usar la opción administrar reglas, lo que vamos a hacer es, en esta tabla, básicamente en este campo, vamos a configurar 3 formatos condicionales, ¿no? A lo que decía Alexandro. ¿Se pueden configurar varios formatos a un mismo rango? Sí, y acá lo vamos a ver. Entonces, el primero dice que se resalte con un color de relleno rojo claro, con texto rojo oscuro, a los valores negativos. Entonces, resalto, vengo acá, ¿no? Y voy a colocar para todo valor menor a 0, que se resalte con color rojo claro, con texto rojo oscuro. Ah, ya, justo el que está acá. Listo. Ahí va, mi primera regla a ese rango. Ahora vamos con la segunda. A ese mismo rango de celdas, formato de relleno verde con texto verde oscuro a los valores positivos. ¿Listo? Mantengo el rango seleccionado, ¿no? Y voy a insertar otra regla. Entonces acá será para los que son mayores que, ¿no?, mayores que 0, un relleno verde con texto verde oscuro, este de acá. Listo, ya está. Y en el mismo rango de celdas hay 2 reglas de formato condicional. Tercera regla, ahí mismo. Relleno amarillo con texto amarillo oscuro para el valor de 0. Listo, entonces, vamos ahí. Cuando el valor es igual a ponerle 0, el amarillo. Acepto y ya está. ¿Sí? Entonces, a un mismo rango de celdas le he configurado 3 formatos condicionales. Nuevamente, no es que cuando tú creas el primer formato condicional, ¿no?, se establece y luego creas el segundo, este lo va a reemplazar al anterior. No. Se adiciona. ¿Sí? Se adiciona. Quiere decir que hasta acá ya tiene 2 formatos condicionales. Y cuando le agregas un tercero, ya tiene 3 formatos condicionales. Bien, ¿y yo cómo sé eso? Ok, ya, seleccionas el rango, te vas a formato condicional y en la opción administrar reglas, ahí aparece. ¿Sí? Ahí aparece los 3 formatos condicionales que has configurado, ¿correcto? Primero hicimos este, luego este y luego este. Y acá están los rangos de celdas donde se están aplicando. Entonces,
Ya hemos hecho esta parte. A continuación dice utilizar el administrador de reglas para editar o eliminar lo siguiente. Claro, porque acá tú tienes opciones para editar, eliminar o crear una nueva regla. También lo puedes crear desde acá. Entonces, primero te dice eliminar una regla existente. Vamos a eliminar la tercera regla creada anteriormente. ¿Cuál es la tercera regla? Esta es la tercera regla, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro, la del texto amarillo cuando el valor es 0. Entonces la elimino ¿cómo? Selecciono la regla y le pongo eliminar regla. ¿Ya está? Listo, la eliminé. Me quedé con 2. Ahora me dice, editar una regla existente. ¿Cuál? La segunda regla. La segunda regla, que incluya el 0 como valor positivo. Ya, entonces la segunda regla es esta. ¿Sí? Le hago clic en editar regla y acá le digo, dar formato únicamente a las celdas, con el valor de celda que sea mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Listo. Estoy editando la configuración. Acepto y ya está. Ahora lo debe incluir al 0 cuando yo acepte esta final. ¿Sí? Ya lo está considerando. Luego me dice, agregar una nueva regla. Crear una regla que resalte de sombreado celeste al cliente que tiene el porcentaje más alto. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué voy a usar ahí? A ver, lo voy a agarrar. ¿Listo? Y digo, desde acá. ¿Sí? Desde acá. Nueva regla. En esta nueva regla, yo debo escoger una de las opciones y esas opciones con una de las variantes para establecer lo que me está pidiendo, ¿correcto? Para establecer lo que me está pidiendo. Entonces, dime tú, ¿qué es lo que debo hacer acá? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué opción aplicaría para esto? ¿Qué opción aplicaría? ¿Qué opción aplicaría? ¿Te parece bien la que dice utilizar una fórmula? ¿Correcto? Utilizar una fórmula. Muy bien. ¿Qué fórmula le daría? ¿Qué fórmula le daría? Yo tengo que evaluar el valor, ¿no?, que está en esta columna, ¿no? Porque me dice que resalte con un sombreado celeste al cliente que tiene el porcentaje más alto, ¿no? O sea, el que tenga el porcentaje más alto le voy a resaltar la celda del cliente. Entonces, acá, yo tendría que colocar primero dólar F12. Dólar F12. Este valor lo tengo que comparar con el resto. Y si este valor es mayor al resto, entonces quiere decir que este valor es el más alto. Caso contrario, pasa a evaluar el siguiente. Y este valor tendría que evaluarse con el resto. Si este valor es el más alto, entonces cumpliría la condición. Si no, seguiríamos evaluando el resto. Entonces, ¿cómo le digo eso en una fórmula? Entonces le digo, si el valor de la primera celda es igual al máximo valor de todo el rango, es decir, al máximo valor de todo esto, entonces, si esta condición se cumple, quiere decir que F12 tiene el valor más alto. ¿Correcto? Caso contrario, va a evaluar F3. ¿Sí? Si F3 es igual al máximo valor de todo el rango, entonces este es el valor más alto y se resaltaría. ¿En qué me estoy apoyando? En la función max. ¿Correcto? En la función max. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahí entran las funciones básicas normalmente para
para este tipo de ejercicios. ¿Ok? Muy bien. ¿De qué formato le voy a aplicar? Dice un formato celeste. Vamos a ponerle este. Acepto. ¿Sí? Acepto. ¿Está todo bien? Tengo mi fórmula creada, ¿ya? Tengo mi fórmula creada, ¿no es cierto? Con el formato que va a aplicar, pero ojo, ¿a dónde lo debo aplicar? ¿Al rango de F12 a F16? Aquí, a este rango. No, porque acá me dice que sombree celeste ¿a quién? Al cliente. Ah, ya. Entonces, esto no puede ser así. Esta condición, si se cumple, se va a aplicar este formato ¿a dónde? A este rango de celdas. ¿Sí? A ese rango de celdas. Listo. Ok. ¿Ya? Aceptas y listo. ¿Cuántos formatos condicionales tenemos acá? En toda la tabla. 4. 3 para este rango y 1 para acá. Si los valores cambian, ¿no? Por ejemplo, acá le vamos a poner 15. Listo. Este sería el más alto valor, por lo tanto hace que se resalte otro cliente y obviamente es un valor mayor o igual a 0, se mantiene el verde. Se va adaptando de acuerdo al cambio que tenga. ¿Sí? Es muy importante leer bien, ¿no? Para configurar cada cosa donde corresponda. ¿Listo? Donde corresponda. ¿Ok? Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Continuamos entonces? Ok. Vamos a la última parte que dice borrar reglas. Borrar reglas. En esta hoja de cálculo vamos a usar la opción borrar reglas, ¿no? O sea, reglas de formato condicional que ya previamente están, ¿sí? Entonces, en esta hoja tenemos ¿cuánto? Tenemos 3 tablas, ¿cierto? 3 tablas. Para la primera, nos dice, en la primera tabla encontrarán 2 reglas de formato condicional ya creadas. Ver la opción administrar reglas. A ver, vamos a seleccionar esto. Nos vamos a ir al formato condicional, administrar reglas, y efectivamente hay 2 reglas seleccionadas, ¿no? O creadas. Listo. ¿A qué rangos? Acá te dice, ¿a qué rangos están? Muy bien. En la segunda tabla encontrarán una regla de formato condicional ya creada. A ver, seleccionamos la tabla, nos vamos a administrador de reglas y efectivamente en esta tabla seleccionada hay una sola regla que se está aplicando ¿a dónde? A toda la tabla. En el caso anterior eran a rangos de celdas. Acá me dice a toda la tabla. ¿Ok? En la tercera tabla encontrarán una regla de formato condicional ya creada. ¿Sí? Ver la opción administrar reglas. A ver, formato condicional, administrar reglas, efectivamente. Hay una regla ya creada. Listo. Entonces, en total, ¿cuántas reglas hay? 2, acá hay una, 3, y acá hay una, 4 reglas en toda la hoja, ¿no? En las 3 tablas. Realiza lo siguiente. Ya. La opción borrar reglas tiene estas variantes. Borrar reglas de las celdas seleccionadas, borrar reglas de toda la hoja, borrar reglas de esta tabla, borrar reglas de esta tabla dinámica. Bueno, trabajes con tablas dinámicas. Entonces, en la misma hoja tengo varias tablas y en cada tabla tengo diferentes formatos condicionales. ¿Sí? Listo. Entonces, a ver. En el primer ejercicio me dice, selecciona el rango de celdas de B9 a B13. ¿Ok? Selecciono el rango de celdas de B9 a B13. Ya está. Estoy seleccionando este rango de la primera tabla. Listo. ¿Qué quiere que haga con ese rango? Ubícate en la opción borrar reglas
y utilice la opción borrar reglas de las celdas seleccionadas. Y haz clic en esta última. Ok. Entonces, si yo quiero borrar esta regla que se aplicó a este rango de celdas, selecciono el rango, me voy a formato condicional, busco la opción borrar reglas y elijo esta. Entonces, ¿qué va a hacer esa opción? Solamente va a borrar las reglas de formato condicional de esa celda, de ese rango de celdas. Las otras no las va a tocar. Listo. Ya se borró solamente la que apliqué a este rango. ¿Sí? Esa es una forma de borrar. La otra dice, selecciona cualquier celda de la segunda tabla. Acá está la segunda tabla, selecciona cualquier celda. Ya, esta, digamos. Ubícate en la opción borrar reglas y elige la opción borrar reglas de esta tabla. Claro. Estoy ubicado en la tabla 2. Si le hago clic a borrar reglas de esta tabla, el Excel solamente borraría todas las reglas de formato condicional que tuviera esta tabla. Todas. Por el momento tiene una. Borrará eso. Pero si hubiese tenido 2, 3, 4, esa misma tabla, la 2, borraría todas con esta opción. Listo, la borró. ¿No? ¿Qué me queda? Me está quedando esta y me está quedando esta. Tercera forma de borrar. Selecciona cualquier celda en blanco y ubícate en la opción borrar reglas. Y esta vez elige borrar reglas de toda la hoja. Entonces, fíjate, no importa dónde me ubique, cualquier celda vacía, ¿no? Cuando yo venga acá y me vaya a borrar reglas, si elijo esta opción, borrar reglas de toda la hoja, automáticamente borrará todas las reglas de formato condicional que existan en esta hoja. ¿Sí? O sea, es una limpieza total. Haces clic y listo, se borró todo. Ya no hay, ¿no? Tú verificas, ya no hay. No hay ni una. Hay que tener mucho cuidado con esas opciones y saber cuándo usar la que corresponde. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? Con este entonces hemos terminado el tema de formato condicional. Hemos visto cómo aplicar formato condicional a nivel básico, cómo trabajar a nivel avanzado, ¿cierto? Cómo aplicar formato condicional a celdas, ¿no? De un rango o a toda la tabla cuando quieres seleccionar registros. Hemos visto cómo usar el administrador de reglas para editar, eliminar, crear nuevas reglas y cómo usar la opción de borrar reglas. Terminas eso y en la práctica número 10, hay ejercicios, ¿no? Para que tú puedas desarrollar y aplicar lo que hemos visto en clase. ¿Listo? Muy bien. Acá lo más interesante que es llegar a un momento en el cual podamos aplicar formato condicional que resalte registros, ¿no es cierto? Y de repente cuya condición que tengas que establecer sea mediante una fórmula, ¿sí? Sea mediante una fórmula y esa fórmula contenga una o más funciones, ¿no? Entonces, digamos, ese es el nivel un poco más avanzado, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Giovanna, a ver, tienes tu mano levantadita. Dime, Giovanna, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Me escuchas, Giovanna? Giovanna Aguilar. ¿No tienes micro? ¿Cuál era tu consulta, Giovanna? Ah, fue casual, dice. Bájale la manito entonces. Ya, antes que me olvide, ¿quién eres con el tema de la asistencia? ¿Qué apellida? ¿Quién me dijo que tenía problemas con el registro de asistencia? A ver,
Alex Arias no está presente, ¿no? Alex Arias no está presente. Listo, falta. Paola Carguayo, ¿está presente? Paola Carguayo. No está presente. Ok. Joaquín Chaguara está presente. Joaquín Chaguara, no. Ok. ¿Quién más veo acá? Paolo Laura. Paolo, ¿tú has ingresado tarde o has ingresado pasada la hora? Hay un límite de tiempo para marcar asistencia o tardar. No, profe, sí ingresé a tiempo, solo que estaba con mi celular e intentaba marcar la asistencia, pero no me cargaba, no me dejaba entrar a la página. Porque Ya, normalmente sí, entro por mi laptop. claro, que tienes que ingresar desde una laptop, desde el celular va a ser complicado que Sí, el por uso eso de... no pude marcar. Ya, entonces, ¿a qué horas entraba a clase? Entré a las 6:05, 6:04, y como no Ya, podía marcar, le avisé a esa hora, a las seis ya, y nueve. te voy a poner asistencia entonces, ¿ya? Ya, gracias. Edith Quispe, ¿está Edith Quispe? Edith, no está. Listo. Vamos a guardar asistencia. Bueno, a ver, vamos a ver los dos últimos. Sí está. Ok. Rosemary me dice, profesor, disculpe, ¿no se hizo el último ejercicio de formato condicional avanzado? A ver, a ver, a ver. Acá había otro. Gracias, Rosemary. Listo. Acá, por ejemplo, dice, aplicar un color de relleno naranja a los registros de los trabajadores que cumplen años el día de hoy. ¿Sí? Hoy día que estamos, 16 de abril del 2021. Entonces, tenemos dos campos, trabajador y fecha de nacimiento. ¿Sí? A ver, pregunto. ¿Qué debo resaltar acá? Celdas. Si es así, ¿qué celdas? ¿La de los nombres de los trabajadores o las celdas de la fecha de nacimiento? ¿O debo resaltar registros? ¿Qué dicen? Según este enunciado, ¿qué debo resaltar? Alexandra dice registros. ¿El resto? Rosemary también dice registros. Ok, Joseph también. Ok, Giovanna, Antoinette también. Sí, registros, ¿no? Es decir, el nombre del trabajador y la fecha. Entonces, ahora, esta fecha de nacimiento, ¿no? Para establecer la condición, sabes que la fecha tiene día, mes y año, ¿no? ¿Qué debe coincidir de la fecha de nacimiento con respecto a la fecha de hoy? Para que el trabajador cumple años el día de hoy. ¿Qué debe coincidir? El día, el mes y el año, solamente el día, solamente el mes. ¿Qué debe coincidir? El día y el mes, ¿correcto? El día y el mes. Muy bien, entonces, como tengo que seleccionar, como tengo que resaltar registros, selecciono toda la tabla. ¿Ya? Esa tranquilamente pudo haber sido una pregunta de examen, ¿ya? Sencilla. Seleccionas, te vas a formato condicional, y en formato condicional te vas a ver, nueva regla, fórmula, ¿no? Sí, con fórmula es la que estamos trabajando acá. Y entonces construyo mi fórmula. La condición que voy a establecer en mi fórmula está relacionada a la fecha de nacimiento. ¿Con qué fecha de nacimiento voy a trabajar para crear la fórmula? Con la primera de ellas. Listo. ¿Ok?
Como lo explicaba anteriormente, lo correcto que sea es dólar C85, ¿no? Para que solamente evalúen la columna C a partir de la fila 85 hasta la 1. Ok, pero de esta celda que tiene una fecha de nacimiento, ¿qué me interesa? ¿Qué me interesa comparar? Primero el día. Primero el día. Entonces, yo puedo anteponer a la referencia de celda la función día. Abro paréntesis, el parámetro de la función día será la referencia C85. Y entonces, ¿qué va a devolver la función día del primero? ¿Qué te va a devolver? La porción del día, ¿no? O sea, en este caso, 6. ¿Sí? Ok. Y ese día, ¿con quién lo tienes que comparar? Con el día de hoy. ¿Sí? Lo tengo que comparar con el día de hoy. Entonces, el día que extraiga de la celda C85 tiene que compararse ¿con quién? Con el día de hoy. Entonces, ¿cómo obtengo el día de hoy? ¿Cómo obtengo la fecha actual? Con una función que se llama hoy, ¿no? Esta función hoy no tiene parámetros. Cuando tú la aplicas, lo que hace es te extrae la fecha actual del sistema. Entonces, de la fecha actual del sistema que extraiga la función hoy, ¿qué te interesa? Solamente el día. Entonces ahí vas a comparar el día de la fecha de nacimiento con el día de hoy. Si coinciden, listo. Es una de las condiciones que estaría cumpliendo, ¿no es cierto? Una. Porque la otra es que también coincide el mes. Ah, entonces hay dos requisitos que tiene que cumplir. Que coincide el día y que coincide el mes. Listo. Entonces, como son dos requisitos y los dos sí o sí tienen que cumplirse, entonces acá a mi fórmula le antepongo la función i. ¿Sí? ¿Cuál es la primera condición general que va a evaluar i? Esta. ¿Correcto? Esta es la primera condición general que va a evaluar i. Verificar si el día de la fecha de nacimiento es igual al día de hoy. Listo. Y la segunda, lo mismo, pero con el mes. Entonces, será mes de la fecha de nacimiento, mes de la fecha de nacimiento, el cual lo va a comparar con el mes que devuelva la función hoy. ¿Sí? Entonces, ese mes extrae la parte del mes de una fecha. ¿Ya? Listo. Entonces, esas dos condiciones con i, porque las dos deben cumplirse. Entonces, o el resultado da verdadero o da falso. En el primer caso, día de C85 es 6. Día de hoy, 16. 6 es igual a 16, falso. Mes de C85, 11. Mes de hoy, 4. 11 es igual a 4, falso. Falso, falso, resultado final, falso. Listo. Este no cumple años hoy. Un día como hoy, no cumple años. ¿Sí? Y listo. Y así va a evaluar para los demás. ¿Qué formato pide? Un formato de color de relleno naranja. Listo, le vamos a dar este. Aceptamos. Falta un paréntesis. Ah, ¿dónde está el paréntesis? Ah, ya. Falta el paréntesis cerrado de la función i. Listo. Aceptar. Y veamos. Efectivamente, Jenny y Emilia cumplen años el día de hoy, ¿no? Jenny nació un 16 de abril de 1990 y Emilia el 16 de abril de 1985. Un día como hoy están cumpliendo años. ¿Sí? ¿Cuál es lo fantástico de esta fórmula? Que mañana, cuando tú abras este archivo nuevamente, se va a actualizar. Mañana será 17 de abril. Y como tú usaste en la fórmula la función hoy, para mañana va a jalar esa fecha, 17 de abril, y va a buscar acá si alguien cumple años un 17 de abril. ¿No?
Pasado mañana abres y se va a volver a actualizar la fórmula. Va a buscar quién cumple años un 18 de abril y así sucesivamente, ¿no? Pues, por ejemplo, puedes hacer ahí de la familia o puedes hacer ahí del trabajo, tus amigos, ¿no? Te haces una tableta en Excel, listo, y con un formato condicional que le apliques, ya generas algo equivalente a esto. ¿Sí? Sencillo. ¿Sí? Listo. Entonces, con esto ya completamos todo. ¿Ok? Bien. Ok. Segundo examen va a ser este miércoles también. ¿Ya? Y el segundo examen que va a ser este miércoles va a entrar hasta este tema, hasta lo que es formato condicional. ¿Ya? Entonces va a haber una pregunta de ordenamiento de datos, va a haber una pregunta de filtros básicos, va a haber pregunta de filtros avanzados, así en configuración, y probablemente entre uno de filtros avanzados con fórmula, ¿ya? Con fórmula. Formato condicional, lo mismo, ¿no? Algún ejercicio equivalente a lo que has visto acá, y probablemente también pueda ser con fórmula. ¿Ok? ¿Listo? Sobre todo que seleccione registros, ¿no? Como una fórmula que cumpla determinadas condiciones. ¿Ya? Como para ir repasando el tema de funciones que han visto anteriormente. ¿Ok? Lo que sí estaba en duda es si incluir el tema del día lunes. Hasta el momento no, ¿ya? Pero de todas maneras, pues, no dejes que se te junten las cosas, ya trata de revisar los videos, trata de resolver los ejercicios de temas y prácticas, ya hasta este tema que es lo que hemos desarrollado esta semana. Listo, para llegar a filo. Yo creo que en este examen pues va a estar un poco más accesible que el primero, siempre el primero con un tema de fórmulas con funciones, a veces un poco pesadito. Este más que todo te habrás dado cuenta que es configuración. Un gran porcentaje. Habrá una o dos preguntas que hay que hacer unas fórmulas, pero que tampoco van a ser muy rebuscadas, ¿no? Son fórmulas accesibles, ¿ya? Accesibles. ¿Listo? ¿Qué temas vienen para la siguiente semana? Nos toca ver... Paolo, ¿vas a intervenir? Tengo tu micro activado. Paolo, ¿me escuchas? Tu micro, por favor. Creo que no me escucha. Ya, gracias. Se viene lo que es validación de datos. Ya, se viene lo que es validación de datos, consolidar datos, subtotales, funciones de base de datos. Se viene lo que es tablas dinámicas, ¿correcto? Ya. Ok. Entonces, y ya. Sáquenle provecho. Listo. Y a darle con todo. ¿Alguna consulta, algo adicional? ¿Pregunta? No. Resoluciones de exámenes no doy. No doy. Les paso de los temas, las prácticas, pero de los exámenes no doy. Si tú, cuando yo te entregue tus notas, tú tienes, digamos, no estás de acuerdo o no te parece algo, eres libre de solicitar subsanación o revisión, pero eso sí, ¿no? El tiempo en ambos lados es valioso, ¿no? Si me vas a hacer
revisar tu examen, ¿no? Para determinar el puntaje que has obtenido. Previamente, pues, chequéalo bien, todo lo demás, ¿no? Y lo revisamos juntos, ¿ya? Si hay puntaje a tu favor que faltaba poner, bien. Pero si sales menos de lo que has sacado, caballeros. ¿Listo? ¿Ya? Entonces no lo hagas intentar por intentar a ver qué sale, ¿no? O sea, con convicción, ¿no? ¿Listo? Ya. Gracias, Antonet. Similar a la semana anterior, si el examen es el miércoles, ¿ya? Si el examen es el miércoles, los temas y las prácticas deben entregarse hasta el martes a las 23:59. ¿Ya? A las 23:59. ¿Listo? ¿Ok? Ya. Ahora, obviamente ahí hay un registro de en qué momento van entregando las prácticas, ¿cierto? O los temas resueltos, ¿sí? Y ya, de todas maneras, igual, yo les voy a enviar la solución de dichas prácticas y temas probablemente el lunes en la noche, ¿no? Como para que puedan corroborar algunas cosas que les haya faltado con lo que han hecho y listo, pues, ¿no? Lleguen afinados al... Mamá huevos. Me dice Joseph, consulta, ¿las prácticas suman algún puntaje en el promedio? Mira, el tema de los temas y las prácticas, sí entra en el promedio. ¿Correcto? Sí entra en el promedio. O sea, la idea de que se les dé los archivos es para que ustedes practiquen, ya, para que resuelvan, para que se den cuenta hasta dónde pueden llegar, ¿no es cierto? Porque si solo te conformas con lo que veamos en clase, pues obviamente no le vas a sacar provecho y no te vas a familiarizar con varias cosas, ¿no? Entonces, lo más probable es que te olvides, ¿sí? Ahora, en la revisión, sí entra, pues, ¿no? Sí entra. Y como les decía, ¿no? El asunto ahí, incluso les paso la solución, es saber explicar, saber sustentar lo que tú has presentado, ¿no? Entonces, yo no puedo presentar una práctica, un tema, menos una pregunta del examen, si yo no soy capaz de explicar cómo he hecho la solución, ¿sí? Y ahí, por favor, hay un tema que es honestidad, y eso es lo que sí yo considero una persona, ¿no? Yo pareciera que soy muy estricto por algunas cosas que he comentado, pero en realidad, mira, son cosas que en la vida real pesan. En un mundo tan competitivo, y si estás al día con el tema de las leyes que están saliendo, cada vez es más complicado entrar a laboral a lo que tú desees. Porque muchas personas terminan haciendo algo que no les gusta, pero chamba es chamba. Ay, así piensa, ¿sí? Entonces pónganse a pensar ustedes que de repente están en plena carrera universitaria o están terminando o están en una carrera técnica. No solamente basta con tener cartones acumulados, ¿sí? Eso ya no es tan referencial. Todavía necesario, pero no referencial, porque así como ustedes, imagínense la cantidad de personas que están estudiando Excel, ¿no? En diferentes lados, en línea, ¿no? O cuando es presencial. ¿Y cuántos de ellos logran dominar la herramienta o manejar? Pero ya no se trata solamente de Excel, ¿no? Hay que aprender varias cosas. Entonces, si ustedes revisan, básicamente, por ejemplo, para cualquier administrativo, ahí dice dominios de Office. Entonces, dominios de Office no significa que sepas solamente Word, Excel y PowerPoint, ¿no? Que es lo más conocido. Dominios de Office significa que, por ejemplo, sabes manejar un Visio, ¿no? Sabes manejar un Project, sabes manejar un Publisher,
un Outlook para manejo de varias cuentas de correo, ¿no? O Access, ¿no? Con mínimo. Entonces, Office tiene varias aplicaciones, ¿ok? Y eso viene, eso administrativo, lo mismo. Ahora, ¿saben qué es lo recomendable para ustedes? Que no importa la carrera que lleves, deberías aprender programación. Programación. Eso es algo vital en todos, ¿ya? Es más, antes de llevar macros o el Excel avanzado, métete a hacer cursos de programación para que no te choque. Porque cuando tú haces un curso de Excel avanzado, si has tenido un curso de lenguaje de programación, del lenguaje que más te guste, ¿ya? De todos los que hay, entonces como que ya tienes ese previo, entonces ya, pues, ¿no? Te vas a familiarizar más con la creación de macros ahí con código. Pero si no lo tienes, te va a costar un poquito más, ¿no? Te va a costar un poquito más, ¿correcto? Entonces, aprende programación. Aprende lo que más puedas en informática. Dos cosas que yo te puedo aconsejar a estas alturas de mi vida. Aprende la mayor cantidad de idiomas, ¿ya? Acuérdate, aprende la mayor cantidad de idiomas y aprende la mayor cantidad de cosas de informática. Porque estás en una era en la cual esos dos requisitos sí o sí van a pesar. Van a pesar en tu desenvolvimiento, ¿ya? Y ni qué decir todo lo que se refiere al tema colaborativo. Pero no hacía grandes rasgos, métete. Hay muchas páginas gratuitas que de repente no conoces, ¿no? ¿Ya? Pero, por eso les decía, yo siempre voy a compartir. Yo tengo un grupo de exalumnos en los cuales yo les voy compartiendo lo que encuentro que a mí me ha servido, ¿cierto? O algunas páginas donde hay cursos en los cuales ellos pueden complementar temas que de repente no se dictan, porque no todo se dicta, ¿no? Y les pueda servir, ¿no? Y ya. Y eso también lo más accesible va a ser de repente, por eso se creó ese tema de capacitador online, ¿no? En Facebook, ahora en YouTube, ¿no? Para que varios alumnos puedan hacer consultas de cosas que normalmente no se dicten en un curso, pero que sí son muy importantes para cuando uno aprende, ¿no? O enlaces, ¿no? Listo. A mí lo que yo estoy enfocado ahorita es con los exalumnos, como alguna vez se los dije, es terminar yo el trainer de Microsoft, que estoy encaminado ahí, ¿no? He tenido algunas certificaciones de Microsoft ya, pero quiero hacer el trainer para varios otros paquetes, para ahí enseñarles a mis alumnos el camino, o sea, que se puede llegar a obtener eso, ¿no? Se puede llegar a obtener eso, pero primero tienes que recorrerlo y saber qué es, ¿no? Qué preguntan, cómo son, y listo, ¿ok? Porque si hablamos de certificaciones, pues es lo que más pesa. No hay nada que tenga mayor peso que te certifiques por el dueño del producto, ¿no es cierto? Aprendan redes también, fundamentos de redes por lo menos, ¿no? Es importante eso, es muy importante. Y generen un tiempo para trabajar en lo que es desarrollo personal. Eso también es algo vital, ¿sí? El desarrollo personal te va a ayudar mucho en tu aspecto emocional, ¿correcto? Como te decía, ¿no? Cómo estar bien cuando todo está mal, cómo mantener una actitud positiva siempre. A mí me da tristeza, por así decirlo, que, por ejemplo, hoy día vea ausencia de compañeros que justamente por coincidencia son los que no han logrado dar la primera evaluación y que ahorita puedo pensar ya tiraron la toalla. Y es absurdo, ¿no? Acuérdense lo que les dije en un primer inicio, ¿no? Inversión o gasto. Inversión o gasto. ¿Sí? Entonces, nada está dicho hasta que algo concluya, ¿no? Y ya está. Entonces, y el factor emocional, pues, ¿cómo te afecta eso? Entonces, esos temas son de desarrollo personal, ¿sí? Y eso lamentablemente ni en el colegio, ni en la universidad, ni en los institutos le toman importancia, la importancia de vida. Por eso es que muchos de nosotros le cuesta relacionarse con otras personas, ¿sí? Le cuesta preguntar, ¿sí? Porque hay ciertas cosas ahí que tienen en la mente, pues
que no le permiten. Entonces ahí hay que trabajar en esa parte. Algunas cosas ya les compartiré por esto. Ya, lo otro también es, no sé qué versión de Office tengas, ¿ya? Pero trata de tener las últimas versiones, porque las antiguas ya hay herramientas que pues no contemplan, y cuando tú quieras trabajar con las mismas, pues obviamente vas a tener una limitación en tu equipo, ¿no? Ya, lo mínimo que una persona debería saber es cómo instalar o desinstalar Office, si es el paquete con el cual más trabajas, lo mínimo, ¿no? Vamos a ver ahí si se concreta un taller ahí de un fin de semana para nivelar ese tema, ¿ya? Listo, muchachos. Eso sería todo por hoy. Nos vemos, ¿ok? Nos vemos entonces el día lunes, ¿correcto? Que les vaya muy bien, que tengan un excelente fin de semana, ¿ya? En lugar de ver noticias, repasa tus videos, ya, repasa tus videos, aprende, que es el momento. ¿Listo? Muy bien. Buen fin de semana con todos. Bye, bye.